¿Sabe usted, señor público, que es un compromiso demasiado fuerte el que yo me he echado encima de comunicarle semanalmente un cuadro de costumbres? ¿Sabe usted que no todos los días están mis humores en perfecto equilibrio? Y que no hay obligarme a una cosa para luego mirarla con tibieza y hastío. A la verdad que nada hay que acorte el ingenio y mengüe el discurso, como la obligación de tenerles a tal o a tal hora determinada. Y no dígolo por el mío, pues claro está, que el suyo es apocado y exiguo, sino véolo en otros mayores y de marca imperial, de lo cual infiero y saco la consecuencia de que el genio es naturalmente indómito y repugna y rechaza los lazos que le sujetan. Y me tomo la libertad de suscribir este parrafito, que no ha salido de mi caletre, pues ya quisiera yo que mi pluma adornase con tan bellas palabras papel alguno. Esta perla es de don Ramón de Mesoneros, para el barbero de Madrid, conspicuo hacedor del costumbrismo matritense, que adornó el realismo patrio de esa España dieciochesca. Lo tomo como mío, el parrafito digo, pues no encuentro definición más práctica que esta, para demostrar que el ingenio, como roedor ante presencia humana, es escurridiza e imprevisible a cualquier normativa. Así que sentado a media mañana, con horas por delante como el caballo del retratista, y vacío de cualquier chispa de rabiosa ingenuidad, me dispongo a observar el paisanaje, buscando aquello que encienda la intuición, esa corriente eléctrica que suelta la imaginación cuando menos la espera. Así que nada, que no hay manera. Me distraigo como puedo. A mi lado, sentado en bancos de forja, dos personas mayores hablan del campo, de la poda, de tiempos mejores, y mientras dan a la sin hueso, sus depauperadas manos deshacen lías de tabaco, mientras fabrican cigarrillos que van consumiendo al mismo tiempo que yo consumo mis minutos sin gloria. Olores embriagan la plaza de la paz, chicharrones cien hechos, algo de bollería, tierra mojada, pero nada, poco me estimula. Me siento torpe, seco, insulso a cualquier conversación medio seria. ¿Tan pronto se me agotan las ideas? ¿Será que las nuevas tecnologías me están volviendo necio? En fin, poca cosa. De la mercería de enfrente sale una señora ataviada de ricas joyas, decorosas prendas y colorido plumaje. Ante la mirada de mis dos vetustos abuelos sale la siguiente estrofa. Dad al diablo la mujer que gasta gala sin suma, porque ave de mucha pluma tiene poco que comer. Hostias, dije a corazón abierto mientras caminaba hacia casa, eso es de Tirso de Molina. Y siguiendo tan jocosa oda pensé aquello de que de aquí para allí, y de allí para aquí, de allá para acá, y de acá para allá, el tiempo se va. Ea, pues a lo tonto, eché la mañana, así que mira qué bien. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante y en nuestra mesa hablamos de agroecología y hablamos de los clásicos y tan nuestros navazos, ¿verdad? Los navazos sanluqueños. Y para eso se encuentra con nosotros Rubén Sánchez Cáceres, doctor y recién doctorado en agroecología. Rubén, muchísimas gracias y todo un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Es un placer para mí estar aquí acompañándote, ¿no? Y echar este ratito. La verdad, Rubén, que llevábamos ya tiempo intentando hacerlo, sí. ¿Verdad? Habíamos hablado ya bastantes veces, pero bueno, es verdad que por tu zona ahora mismo geográfica nos resultaba difícil, pero bueno, por fin estamos aquí y podemos hablar de tus trabajos y de tus quehaceres. Estupendo. Rubén, recién doctorado en agroecología, te pregunto que por qué dedicas tu vida y dedicas tu estudio a los sistemas sostenibles, en este caso de la agricultura.
En primer lugar, yo creo que desde pequeño me llamaba bastante la atención la agricultura, ¿no? Yo creo que cuando tenía 4 o 5 años, el premio, si me portaba bien en casa, era llevarme al campo de mi abuelo, ¿no? Eso te marca, ¿no? Y recuerdo también desde pequeño siempre tener en la maceta el pimiento, el tomate, el no sé qué, no sé, siempre me gustó mucho la agricultura, las plantas, los animales, los bichos, los escarabajos, siempre me vi de pequeño rodeado de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es muy vocacional, ¿no? Y por eso estudié agronomía, en principio, ¿no? Y claro, realmente la agricultura sustentable, ecológica, pues para mí, para el que le gusta la agricultura de verdad, es una agricultura muy bonita, ¿no? Porque todos los elementos, ¿no?, biológicos están muy presentes, ¿no? Pero creo que de alguna manera ese sentido ambientalista, ecologista que siempre tuve, pues te deriva en eso, ¿no? Yo creo que primero me hice militante en la agricultura ecológica, ¿no?, en San Lucas, a través de la asociación que tenemos de consumidores y productores ecológicos La Borraja, que ya tiene casi 20 años. Primero me hice militante, por así decirlo, y a partir de ahí, pues luego tuve la oportunidad de trabajar en el tema de experimentación y formación en agricultura ecológica. Yo creo que sí, desde el comienzo como técnico agrícola trabajé directamente en la agricultura ecológica, no he conocido la agricultura convencional. Y ha sido posterior, cuando he aprovechado un poquito momentos de crisis, periodos de desempleos y demás para continuar estudiando y el máster y el doctorado pues lo he hecho en agroecología, que la verdad que tiene una ilusión muy grande, ¿no?, por hacer este estudio. Cuando hablamos de agroecología, ¿qué diferencia tiene en este caso con la agronomía clásica? Bueno, la agronomía clásica normalmente pues tiende a buscar la eficiencia de la producción, ¿no?, en maximizar los rendimientos, la producción. Normalmente cae demasiado un poco en eso, ¿no? Y la agroecología trata de mirar todos otros factores sociales, ambientales, pero tal vez es esa dimensión, bueno, y ecológica, por supuesto, ¿no? Son esas dimensiones las que hace que miremos el agro, que miremos la agricultura como una complejidad mucho mayor, ¿no? Claro. Que es cultura, es paisaje y es el rescate también de otros saberes, que no solamente tengamos esa ecotecnocracia, que solamente, ¿no?, la tecnología es lo único que puede mejorar la agricultura, ¿no? Sino abrazado a esa agronomía clásica, ¿no?, y agricultura clásica que nos ha acompañado desde Exactamente, nos esperamos en esos agrosistemas tradicionales para aprender también de ellos, ¿no?, porque eran muy eficientes en muchos sentidos, ¿no? Claro. Entonces, incorporando lo que es el conocimiento de hoy a esos saberes tradicionales, en algunos casos pues saberes indígenas, saberes tradicionales, muchos tipos, ¿no? En Latinoamérica es muy fuerte el rescate, ¿no?, de esas variedades, de esos cultivos, de esas prácticas y saberes indígenas, ¿no? La agroecología, la verdad que nos viene un poquito de Sudamérica, nos viene de ahí. En Europa prácticamente entra por Andalucía. En la Universidad de Córdoba, junto a la Universidad Internacional de Andalucía, es un punto bastante fuerte, en cuanto a que prácticamente la mayoría de los principales autores se encuentra en torno a este tercer ciclo, ¿no?, a este máster y doctorado, ¿no? De forma que la verdad es que es una suerte muy grande, ¿no?, en la UNIA, pues lo que es el máster, pues prácticamente tenemos todo el profesorado internacional, de Gleeman, Altieri, ¿no?, de universidades del mundo, y también alumnos de compañeros de muchos países, y la verdad es que es un punto de encuentro muy potente, ¿no?, para la agroecología, lo que es la Universidad Internacional de Andalucía y la de Córdoba, puesto que es un programa de tercer ciclo compartido. Ya. Rubén, yo estuve hace poco ojeando tu trabajo, que se titula Aproximaciones teóricas al consumo ecológico. Yo te pregunto, entendemos ese estudio o ese trabajo, una manera de reivindicar este capitalismo quizás desaforado que estamos teniendo. Pues en cierta manera, al menos las consecuencias, ¿no? Muchas veces celebramos la modernidad y dejamos de ver todos los costes que conlleva, claro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que un poco es entrar un poquito en esa modestia de decir, sí, ha habido avance, pero tiene unos costes tremendos. Claro. Entonces, en el tema alimentario son brutales.
Esta perspectiva productivista y mercantilista realmente al agricultor no le ha hecho ningún favor. La mayoría de ellos arriesgan mucho dinero para ganar muy poco. No solamente podemos reivindicar otra agricultura por el hecho de que se contamine demasiado, sino que el agricultor en la mayoría de los casos está también pasándolo bastante mal en la actualidad, ¿no? Una estructura de costes que muchas veces pierde, otras veces gana poco, pero siempre arriesgando muchísimo dinero, ¿no? Y entonces, tanto desde el punto de vista del agricultor como del consumidor, que tenemos una alimentación totalmente industrializada, alimentos que se ha hecho más pensando en la industria que en nosotros, ¿no? que como cuerpo vivo, ¿no? como elemento vivo. Entonces realmente es un poco eso, ¿no? Es reivindicar que necesitamos otro modelo, que necesitamos cambiar un poquito nuestro paradigma, ampliar la mirada y generar otro modelo de agricultura, quizás de consumo. Ya no otro modelo nuevo, sino sí es verdad, acercarnos a esos modelos más tradicionales, ¿no? Porque había un equilibrio, ¿verdad? Y parece mentira que es lo que decías tú hoy, que decías antes, ¿no? Que tenían que apostar muchísimo y tienen que apostar muchísimo la agricultura normal, los agricultores actualmente, para ganar algo, y que siempre están en una, digamos, en una cuerda floja, siendo un producto de primera necesidad. Sí. Realmente hemos olvidado que estamos produciendo alimentos, ¿no? Desde la agronomía se nos enseñan las técnicas para producir alimentos, pero para producir alimentos en mayor cantidad, más kilos, pero en ningún caso vemos esa calidad nutricional y alimentaria, ¿no? Estamos produciendo alimentos, ¿no? Y al fin y al cabo están hechos para ser consumidos, ¿no? Claro. Entonces esa perspectiva falla totalmente. Un nutricionista estudia la nutrición y un agrónomo estudia cómo producir alimentos. Pero ¿quién estudia cómo producir los alimentos de forma más nutritiva posible, ¿no? Hay un salto brutal, ¿no? Pero además un salto brutal, Rubén, amparado por la legislación vigente y amparado por los gobiernos establecidos, ya no solo en España, sino en Europa. Que esa es otra de las cuestiones que te iba a preguntar, porque hay tanta permisividad con esos productos. Yo desde que tengo uso de razón voy escuchando una serie de productos que son malos. Hay un pequeño boom, por ejemplo, como el aceite de palma, ¿no? Todo el mundo hablando del aceite de palma, salen marcas, salen fabricantes, hay una repercusión social, pero se vuelve a diluir y la gente sigue consumiendo el mismo producto diariamente. Sí, sin saberlo. Estamos consumiendo sin saberlo cantidades y no, es absolutamente descorazonador, ¿no? Porque tú dices, sin saberlo la gente está consumiendo. Actualmente son como unos 30 kilos de azúcar por persona en España, pero muchas veces no es el azúcar que tú te echas consciente, sino que lo estás consumiendo en productos que prácticamente ni te puedes imaginar que tiene azúcar, ¿no? Claro. Entonces empiezan todas estas grasas que en realidad, si lo consume en su lugar de origen no de forma natural, no son tan malas, pero son hidrogenadas, entonces ya prácticamente se saben que son muy malos para el organismo, ¿no? Es más fácil de conservar de esa manera, es muy cómodo para la industria y realmente estamos consumiendo lo que son comestibles. Comestible prácticamente es que se deja comer, ¿no? Pero que se deja comer tan solo. Y lo que pasa en la alimentación es que cuando eso lo consume todos los días, o sea, es algo que si come un día no pasa nada, pero si lo consume todos los días se convierte prácticamente en un problema, ¿no? Estamos rodeados de demasiados alimentos que si lo consume todos los días es un problema. Estamos totalmente... Claro. Y la permisividad, pues realmente es que estamos en un modelo industrial. Dependemos muchísimo de esa agricultura industrial. En un momento prácticamente casi todos los países se han modernizado a base de modernizar el campo y modernizar la agricultura. Todos han tenido programas de extensión agraria, ha costado mucho trabajo, pero siempre ha sido convencer al agricultor con todo tipo de artimañas, con programas de extensión, ¿no? Extensionistas, para que deje esas semillas antiguas, para que utilice la híbrida, para que utilice fertilizantes, para que utilice herbicidas. El agricultor no quería hacer eso, en verdad. Ha habido unos programas bastante potentes para que adopte todas esas medidas. En un principio todo eso es muy barato porque la energía era muy económica, pero conforme el petróleo sube, la mayoría de esos insumos tiene un coste enorme, entonces el agricultor ahora mismo está en esa estructura de coste, ¿no? Para fabricar fertilizantes necesitamos una cantidad muy grande de energía
El nitrógeno lo tenemos en la atmósfera, es el 75% de lo que respiramos, pero no es aprovechable por las plantas. Para ello necesitamos someterlo a presión y temperatura. Claro. O sea, necesitamos una cantidad de energía tremenda. Ese para mí es el resorte que pone en marcha la agricultura industrial. Mientras que teníamos petróleo barato, la energía convencional era baratísimo y súper rentable. En el momento que acabamos de consumir como la mitad del petróleo que hay en el planeta, que está más accesible, luego en profundidad y de forma que tiene mucho más coste, hay más. En el momento que hemos pasado esa mitad, primero, se ha estancado la economía mundial, y segundo, los costes de la agricultura convencional se han disparado. El fertilizante se ha incrementado en un 200, un 300% en el último año, el precio. Entonces la agricultura convencional está en entredicho. Esa estructura de costes que está ahogando el agricultor va a seguir a peor. Con lo cual necesitamos beber un poquito de esa fuente, ¿no?, de esa tradición, para ver que esa eficiencia energética que tenía estos sistemas, que seguro que vamos a poder implementar muchas cositas que claro, para el día de hoy, porque lo necesitamos. Lo necesitamos porque esa estructura de costes es inviable totalmente, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la agricultura convencional la tenemos por muy productiva, pero realmente consume mucha más energía de la que produce, ¿no? La agricultura tradicional, en nuestro sistema, ¿no?, en nuestros navazos antiguos, tú ponías 1 kilocaloría y el navazo te producía 5. La agricultura convencional dice, no, es que te produce 10, pero es que estamos invirtiendo 15. O sea, un balance negativo, ¿no? Y aparte, yo también creo, Rubén, que aparte de esos costes o de esos sobrecostes, ¿no?, lo que has explicado en este caso sobre las primeras capas de petróleo que se pueden extraer de una manera más económica y que cada vez que hay a ahondar más en la tierra, más caro es, pero también está esa mano negra de esas empresas petroquímicas, de esas empresas químicas, de esas fábricas de pesticidas, de esa oligarquía europea y tal y cual. Ya quizás ahí nos metemos en otras Honduras, pero yo también creo que la mano capitalista pura y dura de esas empresas está metida detrás de todo eso. Sí, ahí tenemos una trampa, una pequeña trampa, ¿vale? Por supuesto que hay una intervención brutal, pero hay una especie de acto de fe, normalmente en el público en general, que es que confiamos en la ciencia y la tecnología, que seguro que vamos a conseguir algún tipo de innovación, otro tipo de innovación de otras energías, y realmente tenemos muchas innovaciones, pero la mayoría de las innovaciones, las últimas innovaciones que tenemos en energía es en cómo usarla, no en cómo producirla, ¿no? La gente confunde, ¿no?, que si el motor de agua, que el motor de vapor, del de hidrógeno, no sé qué, es cómo utilizar la energía, pero no cómo producirla. En cómo producirla hemos tenido muy pocas innovaciones. Si pensamos que, bueno, lo del petróleo, ya llegará alguna innovación que nos salvará, estamos como una especie de gran riesgo, claro, porque y si no, no. Es que realmente no necesitamos que el petróleo se acabe para que tenga una gran influencia sobre nosotros. Con que sus cantidades, las cantidades que extraemos, en lugar de ser crecientes, comienzan a ser decrecientes, ya tienen un impacto económico brutal. Ahora todavía no ha empezado a decrecer esas cantidades que se extraen, simplemente se ha estancado. Y lo que ha sucedido es que la economía se ha estancado, ¿no? Y un poquito la teoría de la curva de Hoover lo que decía era un poco eso: cuando llegáramos a ese punto la economía se estancará. Y cuando las cantidades sean decrecientes la economía caerá. Pues imagínate, ¿no? Tenemos que tomar un poquito en serio eso y tomarnos las energías renovables. Pero lo que pasa es que claro, sale presidente de Estados Unidos y otras personas no de renombre que dicen que, bueno, que todo el problema del cambio climático es un camelo y tal y cual, y parece que a muchos les suena, pero este hombre cómo se atreve a decir eso, pero es que el problema es que hay millones y millones de personas que lo creen a pie juntillas y que no ven más allá de lo que está diciendo ese señor con una corbata roja. Totalmente. Realmente se ampara en el tema de que es muy difícil demostrarlo. Bueno, el clima es muy complejo, hay muchos intereses en demostrar lo contrario de la evidencia de que está sucediendo, pero hay una realidad, que sea difícil demostrarlo porque un sistema hipercomplejo no significa que no esté sucediendo. Claro que sí. Prácticamente el clima siempre cambia, siempre modifica, el clima no es algo estático, es verdad, pero prácticamente todos los seres vivos, ¿no?, que tienen unas comunidades poblacionales grandes, influyen sobre el medio ambiente.
influyen las masas vegetales, influyen las poblaciones de bacterias, influyen el plancton, influimos nosotros. Cuando han aparecido especies nuevas han provocado cambios climáticos, ¿no? Cuando aparecieron los anélidos en el planeta, las lombrices, por la cantidad de carbono que fijaban en la Tierra, enfriaron el planeta y provocaron una glaciación. Claro. O sea, si una lombriz fue capaz de influir sobre el clima, que no estamos influyendo nosotros. Hay que estar muy ciego para no verlo, Rubén. Muy ciego para no verlo, ¿no? O muy interesado en no querer verlo. Exactamente, o muy interesado. Y bueno, quizás aparcando un poco este tema, que es un tema evidentemente que siempre suscita un debate más profundo. En este caso, tu figura, Rubén, como conspicuo en el trabajo de la investigación y de la recuperación de ese sistema de agricultura clásica sanluqueño que ha sido los navazos, ¿no? Rubén, yo te pregunto si verdaderamente nosotros, como ciudadanos, la ciudadanía en sí, o esta Baja Andalucía, hemos sido conscientes del valor verdaderamente del navazo. Pues realmente no. Realmente, primero nos ha costado mucho trabajo, nos cuesta y nos sigue costando poner en valor el patrimonio rural. Lo rural es como el atraso, lo último, pasado, ¿no? Claro, el que no ha servido para estudiar. O sea, que nosotros le expliquemos ahora a la gente de que un huerto es un patrimonio, eso choca, ¿no? Porque que el saber de un navacero es patrimonial, ¿no? Es patrimonio etnológico, eso a la gente le choca todavía. O sea, sí se ha quedado con que un castillo, con que un palacio es patrimonio, un edificio, pero le cuesta todavía identificar que hay patrimonio inmaterial y patrimonio material que puede ser de arena, ¿por qué no? Eso cuesta mucho por el tema un poquito de la modernidad, ¿no? El tema de la modernidad nos ha hecho ver que la cultura era otra cosa y que la tradición había que superarla, ¿no? Pero un poquito yo creo que ya estamos en la posmodernidad, nos toca ver de que, bueno, que hay cositas que tenemos que como que volver a retomar y volver a reflexionar. Eso que haya sucedido, eso era más o menos normal porque era el paradigma de esa modernidad, ¿no? Y el navazo, además, curiosamente, en los primeros tiempos de la modernización no fue olvidado. Lo podemos ver, ¿no? en escritos antiguos. La ilustración se maravillaba con el navazo. Está en textos de la primera prensa agraria, ¿no? Del semanario Agricultura y Arte. O sea, era algo que se quería coger de aquí para tratar de difundir, a ver si en otros territorios, en otras costas, volvían productivas esas zonas, ¿no? Entonces, durante un periodo de modernización, estuvo muy presente, que lo vemos en enciclopedias, lo vemos en infinidad de bibliografías. Prácticamente en los años 60, que es la crisis de la agricultura tradicional, ahí hay un cambio y ahí queda totalmente en el olvido. La fotografía aérea, ¿no?, del 56, del famoso vuelo americano, podemos ver San Lucas con todos sus pagos navaceros, con todos sus bardos, todos sus tollos, en un momento espléndido, ¿no? Pero poquísimo después, prácticamente ha tenido dos grandes enemigos. Por una parte, el tema de urbanismo, puesto que gran parte de los navazos... Esa modernidad de los años 60, ¿no?, cuando parecía que España empezaba a despertar y que era necesario y urgente transformar las ciudades en lo que... Bueno, exactamente. En lo que pero estamos viendo. Nosotros, tenemos dos navazos, los rurales y los urbanos. Entonces, tenemos los pagos que prácticamente eran ruedos, ¿no?, que estaban muy integrados dentro de la ciudad. Horticultura urbana, prácticamente podíamos hablar de esos navazos, estaban muy integrados en San Lucas. Eso han desaparecido por el tema urbanístico y desde hace bastante tiempo reivindicamos conservar ahí alguno visitable, ¿no?, que esto es patrimonio. Y luego el otro, el navazo rural, por el tema de la intensificación agrícola, que en muchos casos pues no solamente ha sido el cambiar las prácticas, sino también el vender la arena del vallado para extender las tierras, para ganar superficie, el construir un invernadero. Yo creo que ha faltado tener un poquito de sensibilidad. Sensibilidad me refiero en positivo también hacia el agricultor, porque yo estoy totalmente convencido que ese recurso cultural podía emplearse para favorecer, ¿no?, al agricultor en cuanto a que podíamos producir de un agroecosistema tradicional, ¿no? Y eso, cuando tú vas a vender tus productos, cuando vas a vender los productos agrícolas,
pues es muy defendible, ¿no? Aquí Claro. tenemos un agroecosistema, estamos produciendo, estamos rescatando, estamos con este sistema. Un cliente europeo seguro que eso lo va a valorar. Eso sería un sello de calidad, ¿no? Pues Rubén, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando de los navazos. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, seguimos hablando con Rubén Sánchez Cáceres, hablando en este caso de los navazos en Sanlúcar. Rubén, antes diste unas pinceladas, pero yo ahora la pregunta concreta es ¿qué entendemos por navazo? Vale, realmente incluso yo mismo he ido cambiando la definición, ¿no? Cuando profundizas en algo te cuesta más trabajo definirlo, ¿no? Pero realmente es un agroecosistema tradicional, que tenemos la suerte de tener, muy localizado en un espacio muy concreto porque depende del sistema, de un sistema dunar, litoral prácticamente. Entonces yo lo he definido como un sistema interdunar porque parte de eso, el aprovechamiento de esos espacios interdunares, ¿no? Y que aprovecha ese acuífero litoral para a través de los flujos y reflujos de las mareas realizar un riego autónomo por capilaridad y por influencia de las mareas, ¿no? Obviamente tenemos esos navazos mareales que estaban más cerca de la playa, los primera y segunda fila, y luego de segunda y tercera categoría, que era un poquito lo más apartado. Más apartado, pero esa influencia del acuífero es lo fundamental. Tenemos que pensar que antes de que se invente la motobomba para regar, horticultura podían hacer muy pocas zonas, ¿no? Básicamente márgenes de río que aprovechaban algunas crecidas o desviaban algo de agua para poder hacer horticultura. Pero nosotros hacemos horticultura desde hace centenas de años gracias a esta innovación, ¿no? Y aunque muchas veces se ha definido el navazo como un sistema que consiste en la excavación para acercarnos al acuífero, realmente no ha sido tan así. Realmente ha sido el ser humano el que ha visto en esos espacios interdunares cómo se mantenía verde todo el año, cómo ahí podía poner el caballo ahí a pastar, que llegaba a pleno verano y seguía pastando, cómo podía ahí plantar un frutal que se criaba, y esa relación del ser humano con el medio y su conocimiento del medio es lo que le llevó a moldear esos espacios interdunares para inmovilizar dunas, para colocar gavias para evacuar el exceso de agua, ¿no? En periodos que el acuífero creciera demasiado, interconectar todos los navazos para que ninguno se te quede aislado y se te inunde. O sea, una serie de mejoras que fue generando este agroecosistema, pero depende de este sistema litoral y sistema dunar, ¿no? Nosotros nos situamos sobre una contraflecha dunar. Doñana es la flecha dunar más importante de Europa, y la otra orilla se forma siempre típicamente una contraflecha dunar, ¿no? Que termina ahí en la punta de la Argaida, ¿no? Y es esa contraflecha dunar la que nosotros hemos empleado para aprovechar los mismos espacios que tiene Doñana, las mismas tipologías de dunas y espacios interdunares. Nosotros lo hemos aprovechado para generar diferentes tipologías de navazo. Conociendo las tipologías de navazo, conocemos el paisaje de Doñana, porque realmente es un agrosistema de Doñana, que no ha sido reconocido como tal. ¿Vale? Además, estando ahora tan en boga, ¿no?, el tema de Doñana y el tema de la sustracción de las aguas que se está teniendo y el tema de los gasoductos, creo que es un momento interesante. Totalmente, porque además nosotros lo que hacemos es aprovechar, el navazo aprovechar el acuífero litoral, el acuífero que está en superficie, el acuífero libre, porque después tiene otro confinado, para aprovecharlo de una forma totalmente sostenible, ¿no?
En Doñana realmente se está utilizando todo ese agua, ese acuífero, pero para un riego intensivo con otro modelo. Obviamente, si rescatásemos parte de este modelo, estaríamos haciendo una agricultura bastante más sostenible. Y de hecho, en Navaso, aunque en Sanlúcar se desarrollara bastante y alcanzara su mayor expansión, porque el medio lo permite, tenemos restos de Navaso prácticamente en todo el litoral onubense, ¿no?, y gaditano. Prácticamente tenemos ahora mismo algunos Navaso en Ayamonte, ¿vale? Lo que pasa que eso que tú ves, un Navaso pequeño, ¿no?, en comparación con las catedrales que tenemos aquí, ¿no? Que había aquí, y aquí todavía queda. Y todavía queda, pero lo curioso es que tenemos Navasos naturales en Doñana. Tenemos muchos espacios en Doñana que se le llaman el Navaso de la Higuera, el Navaso del Toro, el Navaso del... Poco conocido, ¿verdad? Poco conocido. ¿Y por qué se le llaman Navasos? Pensábamos que antiguamente habría algún cultivos allí. En algunos sí, pero en la mayoría no. Entonces, desde un poquito de las ciencias naturales vemos que el Navaso se le llamó a los cordones litorales, a eso sobre todo que se formaban por la retirada de la playa. Iba generando como esos cordones litorales, que iba generando una especie de llanura rodeada de dunas, ricas en cal, que normalmente esa arena silicia es baja en cal, y materia orgánica, que tiene muchos endemismos, ¿vale? Mucha de la vegetación de Doñana está en esos navasos naturales. Ese espacio es el que nosotros hemos utilizado para construir Navaso, y el nombre prácticamente viene de ahí, ¿no? Bueno, viene de ahí, se le llama Navaso allí porque es una llanura entre dos dunas, y en todo el territorio español, Navaso, que proviene del euskera, viene de llanura entre montañas. Entonces, en el espacio de Doñana, ese vocablo adquirió ese significado de llanura entre dos dunas. Entonces nosotros hemos cogido, el agrosistema que se generó, cogió el nombre de ese espacio, ¿vale? Como una metonimia realmente, es una metonimia. Y eso nos indica el origen, ¿no?, que siempre queremos como ese origen del Navaso como construcción, y aunque nosotros extendiéramos y excaváramos en otra zona donde no lo había natural para generarlo, su origen está ahí, su origen está en el empleo de un paraje muy peculiar, con ciertas características que hacía posible, claro, estos cultivos. Y también es muy interesante eso que hablas cuando esos nexos de conexión que tienen con, bueno, pues en este caso con culturas antiguas, ¿no? En este caso con la cultura romana, ¿no?, con los cultivos de cuna, o en este caso con los cartagineses, ¿no?, con los consejos de Magón, ¿no? Era. Sí, texto de Magón. Sí. Me parece muy interesante que se haya enlazado, ¿verdad?, toda esta cultura intrínseca que es del Navaso de Sanlúcar con antiguas, bueno, con antiguas culturas que también utilizaron, eran su punto fuerte la agricultura. Sí. Y que aprendimos mucho de ellos. Exactamente. Bueno. Hay algo muy interesante, ¿no?, en esa línea que estás indicando. Cuando yo, a raíz de la tesis doctoral, hice la publicación sobre los navasos en una revista, ¿no?, en la revista de Agroecology, pues realmente hicimos una comparativa de lo que era el navaso con otros dos sistemas muy similares y parecidos, que realmente son también sistemas interduranes, que son las maceiras en Portugal y los maguasi en Oriente Próximo. Lo que ha sucedido es que ya apuntábamos en esa publicación esto que estás comentando, posible nexo con Fenicio y con Roma, y lo curioso es que hace poco que se ha publicado, pero ya tiene una primera cita, y esa cita es de una publicación de arqueología de un poblado romano, donde nos cita porque entienden que el cultivo que han encontrado, que encuentran una pequeña capa de materia orgánica, que es la superficie de cultivo, y tiene exactamente esa forma de lo que son los sistemas interdunares que nosotros definimos. Con lo cual, lo que son los sistemas interdunares, Navaso, Maceira, Maguasi, es milenario en el Mediterráneo. Curiosamente, la zona donde están los Maguasi es la zona de origen de los fenicios, y los fenicios realmente implantaron una colonización rural sobre el Mediterráneo, ¿no? Muchas veces se nos ha
se nos ha indicado bastante el tema de que eran comerciantes y demás, ¿no? Y hay algunos autores que potencian más esa perspectiva de que realmente era una colonización rural, y una colonización rural también muy litoral. Entonces, esa especialización en agricultura del litoral, que además nos trajeron la viticultura de aquella región, también nos indica un poquito esa posible vinculación con fenicios y con romanos, ¿no? Pero realmente creo que no debemos perder la perspectiva de que es una relación del ser humano con el entorno, que el ser humano conoce ese entorno y comienza a aprovecharlo, y que el Mediterráneo como nexo de comunicaciones permitió el intercambio de prácticas. Qué interesante. Y muy probablemente los espacios interdunares se estaban utilizando en todos los lugares, porque es obvio que la gente conoce su territorio y sabe sacarle partido, pero ese manejo, esa cultura generada, que en cada espacio es un poco diferente, el Mediterráneo como vía de comunicación lo transmitía, ¿no? Entonces el navazo no tiene un origen solo cultural, ni solo ambiental, sino que es la relación de ambos, ¿no? Hablar del navazo evidentemente tiene muchas ramificaciones y nunca mejor dicho. Podríamos hablar de su funcionalidad, ¿no? Como contenedor de las dunas, ¿no? De contenedor de las arenas. Podríamos hablar de esa parte, ¿no? Como sistema prefiloxélico, ¿no? Con el tema de la uva en el marco de Jerez, del viñedo. Notas tuyas que están publicadas en diversos trabajos, en tus páginas web y en tus demás trabajos, pero aparcamos un poco ese tema porque para mí hay una parte de Sanlúcar muy interesante, que ha sido también un pilar importante en tu formación y en tu trabajo, que es esa Sanlúcar de la Ilustración, ¿vale? Nos situamos un poco a finales del siglo XVIII, en 1760, 1770, llegan las sociedades de amigos del país, ¿verdad?, las concesiones de Manuel Godoy, algo que ya hemos hablado aquí en Café de Levante, en este caso a la agricultura y a la economía, el papel escrito, las primeras prensas, ¿no? En este caso tenemos un libro muy interesante, en este caso de mi biblioteca, que es el Semanario Económico de 1764, un poco más tarde el Semanario de Agricultura y Artes, dirigido a los párrocos, donde ha sido una fuente muy interesante y que, como hablábamos antes de fuera de cámara, que ha sido poco exprimida, en este caso por tu parte sí, pero se ha tardado mucho en darle el valor que se te tenía que dar. En ese marco que nos encontramos, háblame un poquito de cómo ves ese pilar de estudio tuyo que ha sido el momento de la ilustración en Sanlúcar. Sí, realmente es un momento que enlaza también con los navazos, porque claro, sí, por supuesto. A estos científicos ilustres se quedaron bastante maravillados, ¿no?, por el tema de los navazos, pero la verdad que hay un capítulo ahí súper interesante que se ha puesto muy poco en valor. Yo he intentado algo, pero no era ni mi motivo de tesis ni nada, ¿no? Entonces hay que sacarlo un poquito en tiempos, ¿no?, que uno tiene, ¿no? Pero sí que me ha gustado reflexionar algo ese tema. Realmente tenemos ese capítulo en el cual, sobre todo a raíz de la venida aquí a Sanlúcar de Simón de Rojas Clemente, ¿no?, que realmente vino a Cádiz para hacer un viaje a Marruecos con el viajero Ali Bey, ¿no? Y realmente ahí se trunca ese viaje, él no va su compañero, y Godoy lo envía a Sanlúcar. Él se aloja en la casa de Terán, Francisco Terán. Calle Caballeros, ¿no? Calle Caballeros, creo, no estoy seguro. Yo creo que sí, que es aquella que tiene las pinturas murales. Las pinturas murales, ¿no? Y ahí él comienza a hacer lo que era, el científico, comienza a estudiar las algas que hay en la playa, los crustáceos, empiezan los líquenes en la algaida, nuestras playas, nuestras costas. Él es un naturalista que además sabía un montón de lenguas, un montón de idiomas, y empieza a hacer toda esa actividad. Realmente Godoy lo contrata para hacer la historia natural del Reino de Granada, pero allí dice él: cuando haya, en verano que haya mejor temperatura, yo voy para allá, y el resto del tiempo estoy en Sanlúcar. Entonces Francisco de Terán lo convence para que haga algo más aprovechable para la economía, y que aplique ese conocimiento de botánica, ese conocimiento científico en nuestra viticultura. Entonces afronta un poquito ese reto.
En ese periodo, Simón de Rojas Clemente tiene prácticamente un grupo de discípulos en Sanlúcar, con los que seguirá teniendo contacto y correspondencia durante toda su vida, y se genera un grupo humano en torno a la botánica muy interesante, muy interesante. Él cuenta cómo él recolecta todas esas variedades de vid, afronta ese desafío de tratar de poner orden y clasificar la diversidad vitivinícola que encontraba aquí en el marco de Jerez, y después posteriormente lo amplió a toda Andalucía. Pero porque inicialmente, cronológicamente, Rubén, ¿en qué año fue el trabajo de Simón de Rojas Clemente? 1807. ¿Fue anterior o posterior al de Esteban de Botellier? El mismo año. El mismo año El mismo año las dos publicaciones. Creo que ya se veía un poquito el tema del motín, de Aranjuez, todas estas cosas, toda esa inestabilidad se veía venir. Yo creo que publicaron un poco ahí, me dan bien la sensación, ¿no? Pero bueno, esos trabajos se estaban realizando desde antes, desde 1803, creo que viene por la provincia de Cádiz, ¿no? Estamos hablando de que se trata de la primera aplicación de la taxonomía que sirve para clasificar las plantas a lo que es la viticultura. Es el herbario más antiguo de vides que se conserva hoy, se hace en Sanlúcar. 180 variedades la colección que él implementó en nuestro jardín botánico de Sanlúcar, y es la que hoy en día tiene el CSIC en Madrid. Es esa misma colección, el mismo número, ¿no? Como el muestrario original. El muestrario original, el herbario más antiguo de vides, de variedades de vides, ¿no? que se tiene. Eso se hizo en Sanlúcar. Él también nos habla muchísimo de esa cultura que había en Sanlúcar, de cómo cuando él estaba en su gabinete con todos esos pámpanos y todas esas, cualquiera que aparecía por la calle y veía, le daba alguna información. Esa cultura que Sanlúcar habría sobre las variedades era impresionante, ¿no? Y cómo él nombraba los capataces, los viticultores como los Plinios y Columeles del campo, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y además hay una cosita también muy interesante. Estamos hablando de un momento en el cual todavía no se había enunciado lo que era la teoría de la evolución, el tema de las especies. El tema de las especies era algo que se empezaba, el sistema del Linneo, ¿no? a fraguar, pero la diversidad varietal no se debía muy bien a qué se debía, porque una variedad era diferente, no es la misma especie. Entonces todo estaba en ese proceso, pero Rojas Clemente lo tenía muy claro, ¿no? Se pensaba incluso que si tú cogías la semilla, el hueso de la vid y lo sembrabas, te nacía el original. Claro. Que esa diversidad era como capricho por el manejo del agricultor, pero te saldría la vitivinífera, ¿no? La original. Pero Simón de Rojas Clemente, curiosamente, visitando la Algaida, que había bastantes variedades silvestres en aquel momento, dominaban bastante el paisaje, dije, estoy viendo ejemplares recién germinados, ¿sabes?, de todo tipo de estadios fenológicos, ¿no?, de edad de la planta, y veo dos poblaciones totalmente diferentes, y cuando germinan no nace la vitivinífera original, mantiene todas las características de esa variedad. Entonces la variedad existe, la variedad tiene una característica constante, y tenemos que ordenarla igual que ordenamos las especies, ¿no? Entonces todo ese conocimiento de taxonomía, él, a partir de esas observaciones en la Algaida, estamos hablando del Pinar, ¿no?, de nuestro parque natural, pues comienza a ordenar, y eso es un trabajo brutal, ¿no? Pero además es un trabajo que crea una sinergia hasta en pleno siglo XXI, porque ahora mismo, ¿no?, que está el mundo del sherry tan en boga, el mundo del jerez se está recuperando, bueno, una manera de producir quizás un poco más antigua, con variedades ya un poco perdidas. Yo, hablando con gente del mundo del vino y de la producción, me decían, no, es que estamos haciendo cosas con mantúo de pilas, con la uva castellana, con la uva beba, o sea, una uva que había, si no desaparecido, casi desaparecida. Sí, y que ya lo estudió en su momento ellos dos, Esteban de Botellier y Simón de Rojas Clemente. Exactamente, Esteban de Botellier hizo un trabajo un poco más sobre el manejo, aportó muchísimo al tema enológico sobre todo, que realmente en verdad se estaba buscando que alguien con el nombre de Botellier, que pertenecía a una saga de botánicos muy importante, le diera caché al Jerez, ¿sabes? Claro. Eso se venía persiguiendo. Botellier estuvo aquí poco tiempo y se le facilitó muchos informantes clave para que en poco tiempo hiciera
un libro. Pero estuvo muy poco tiempo, Rubén, pero es que él, o sea, cuando coges el trabajo de Sí, Baudelaire sí, sí. de 1807, habla bueno, habla un poco de Jerez, de las grandes catedrales del vino, de cómo estaban formadas, pero verdaderamente de lo intrínseco del campo, de la poda, Sí, del absolutamente conocimiento de la agricultura, es de Sanlúcar. Exactamente, pero todos esos informantes clave, me refiero, hizo... Sí, cogió efectivamente, esa la esencia del paisaje. Y en 3 o 4 meses te hace esa obra, ¿no? Es una auténtica obra. Una auténtica obra. Obra de arte, por supuesto. Rojas Clemente estuvo aquí más años, ¿no? Botelliu alcanzó más nombre aquí en el Jerez, porque ya lo tenía. Rojas Clemente se consagró con el trabajo que hizo aquí. Claro. Y estamos hablando que lo de Botelliu es un trabajito así y el de Rojas Clemente es una cosa así. O sea, es un trabajo... Rojas Clemente alcanzó... Botelliu llegó aquí con nombre y nos estaba dando caché, por así decirlo, ¿no? Hizo un trabajo que es nuestra referencia. Botelliu, cuando va, ¿no? Se reeditó y reeditó y reeditó y así el nombre de referencia. Rojas Clemente fue el tema de las variedades de vid, describe 70 variedades. El primero se traduce al francés, al inglés, al alemán rápidamente, porque él generó una sistemática a partir de la cual, siguiendo esas claves, tú me pones aquí una variedad y yo te diré cómo se llama. Antiguamente lo tenías que saber, no tenías claves para llegar a identificar, te lo tenían que decir. Tú no podías identificarlo de una manera. A partir de él tenemos unas claves dicotómicas que tú comienzas diciendo, la primera, ¿tiene borra en el envé o no? No tiene ningún tipo de vellosidad, es totalmente lampiña. Esa es la primera que divide los dos grandes grupos, excepto, ¿no?, Rebaso, ¿no?, que estaba en medio y que tenía algunos ejemplares que parecía que sí, otros que no, y era súper interesante, ¿no? Hoy en día es la Salema del condado de Huelva, ¿no? Entonces, a partir de esa sistemática, jolín, es que ya podemos identificar las vides. Claro. Eso le dio un nombre a nivel internacional brutal y estamos hablando de alguien que estaba aquí y que describe en San Lucas 70 variedades de vides antiguas, de las cuales pues nos hemos olvidado bastante. En el Rancho La Merced pues hay una colección, que esa colección realmente yo reivindico que debería de estar aquí, en San Lucas, puesto que en San Lucas fue donde Rojas Clemente hizo esa colección. No solamente de eso, también de trigos antiguos, también escribió las series hispánicas, con centenares o miles de variedades de trigo de toda la península ibérica junto a la Gasca. O sea, es un trabajo brutal. En nuestro jardín botánico tenía esa colección de cereales. O sea, la viticultura un poquito nos llama a nosotros un poco más la atención, pero los trabajos en el tema de variedades de olivo, en el tema ornitológico también, o sea, en una cantidad, fue pionero en una cantidad de palos de la ciencia, ¿no?, de ramas tremenda, ¿no?, tremenda. O sea, describe el herbario también de algas que recoge en nuestras playas. Resulta que describe 30 y tantas especies nuevas para la ciencia de algas, ¿no? O sea, prácticamente el primero que en nuestro país hace sobre algas, ¿no? Entonces, ahí hay un capítulo súper interesante, es patrimonio científico de los sanluqueños y no hemos puesto todavía bien lo suficientemente en valor, claro, ¿no? Bueno, hemos hablado un poquito de esas publicaciones, hemos hablado de ese desarrollo de Simón, de Esteban. Momento clave donde se paraliza todo, la Guerra de la Independencia. Llega la Guerra de la Independencia, a todos esos, a los que se le denominan afrancesados, ¿no?, que venían con la Ilustración, pues se le tachan de afrancesados, los que no terminan presos tienen que salir huyendo, el proyecto se va al traste y cuando se recupera la paz en España, ya nada es igual. ¿Cuándo vuelve otra vez? Porque ahora llega esa revolución industrial, ¿verdad? Pero una revolución industrial que, por ejemplo, llega a grandes ciudades, pero, por ejemplo, a esta zona no llega. ¿Cómo es ese siglo XIX? Eso, indudablemente, fue una pausa para todos esos proyectos científicos tremendos, no solamente aquí. Cuando se dice el Jardín Botánico de San Lucas, el proyecto quedó arruinado, o sea, realmente no hubo destrozos materiales, puesto que al año siguiente hay conteo de árboles, de plantas y seguimos teniendo un poquito así las mismas cosas, pero tenemos que pensar que hay un parón en el tema científico. Rojas Clemente lo podemos ver en su figura, es que ya prácticamente no investiga casi nada nuevo, ¿no?
El Jardín Botánico de Madrid pasó exactamente lo mismo. Los franceses entraron allí a destruir, costó trabajo. Esteban Botelho, no, Claudio Botelho, su hermano, convenció a las tropas de que no no destruyeran el Jardín Botánico de Madrid, ¿no? Realmente para la ciencia se paraliza todo y todos estos proyectos, ¿no?, de desarrollo, y además de desarrollo científico, todavía en esa perspectiva de que no se está perdiendo, ¿sabes? No se está perdiendo variedad, sino lo que estamos haciendo es reconocer, ¿no?, esa diversidad en aquel momento. Todo eso se paraliza. Rojas Clemente fue juzgado por la Inquisición. Él sigue tratando de restablecer el Jardín Botánico de Sanlúcar. No hubo forma, tuvo varios intentos, pero realmente un poquito... yo un poquito lo que miro más es el tema de ciencia y la agronomía, ¿no? Claro. El tema político a mí se me decha un poquito más, pero realmente Rojas Clemente ya no encuentra su sitio, ¿no? Es tachado de afrancesado y al mismo tiempo no puede hacer nada. Terminó retirándose a su pueblo, a Titagua, y a tener su pequeño, hacer algunos estudios de carácter muy local. Pero allí, ¿no? esa sinergia que tuvo de finales del 18 se perdió y se perdió. Sí, sí. Siguiendo con el tema, o recuperando quizás un tema, el tema de la agricultura en Sanlúcar, aparcamos un poco a Simón de Rojas Clemente, pero sí es verdad que hay aquí sobre nuestra mesa dos trabajos interesantes y dos personajes que también fueron muy interesantes y fue todo un descubrimiento. En este caso, don Ángel de Torrejón y Boneta. Dejó libros tan interesantes, o bueno, algunos estudios, ¿no?, como la colonia agrícola de Montargaida y la colonización interior de la colonia agrícola de Montargaida. Hay algunos más, bueno, aquí hay algunos trabajos originales. Sí. También un personaje... Boneta. Sí, don Ángel de Torrejón y Boneta. Sí. Que digo que, bueno, que parece que... Sí, podemos comentar algunas cositas. Que podemos dar una pincelada de... Podemos dar algunas pincelada. Realmente aquí tenemos el proyecto de la colonia Montalgaida. Realmente Torrejón y Boneta fue uno de los defensores del Navaso. Navaso a lo largo de la historia ha tenido defensores, estudiosos muy interesantes, ¿no? Anterior a él fue Salvador Cerón, también hizo muchas publicaciones muy interesantes. Torrejón y Boneta fue el ingeniero jefe del proyecto de la Algaida, de colonización, proyecto pionero, ¿no? Y él partió de una perspectiva que hoy en día lo llamaríamos desarrollo endógeno. Cuando tú utilizas un elemento del entorno, de la cultura propia del lugar, hoy en día se le llamaría desarrollo endógeno. Él, sin saber, sin tener ese concepto, estaba desarrollando esa perspectiva. Porque decía, bueno, si en Sanlúcar hay navasos, pues lo mejor que podemos hacer en este sistema, en estas arenas, pues son navasos, ¿no? Entonces, bueno, aquí describe el proyecto de una forma muy bonita, muy interesante, pero realmente un poco parte de esa perspectiva del navaso excavado. Si vemos, los navasos de la colonia son todo cuadrados, no tiene esas formas naturales del sistema dunar. El acuífero allí era poco profundo, entonces no tiene influencia mareal. Un poco cometió el error de decir, si en Sanlúcar tenemos navasos de 1 hectárea, que la gente vive muy bien con 1 hectárea, pues vamos a generar la colonia de Montalgaida en parcelas de 1 hectárea. La gente pasó penurias, ¿no? Claro. Porque no tenía esa influencia mareal. Ese ciclo productivo no era el mismo. No era el mismo, era otra tipología. Y además Rojas Clemente, cuando nos describía la Algaida, nos describía que allí había navasos abandonados. O sea, el sistema allí tampoco funcionaba demasiado bien. Parece ser que quizás Ángel no estudió demasiado el trabajo de Simón. De Simón, ¿no? Y allí había navasos abandonados, con lo cual ese artificio, bueno, fue un proyecto que en cierta manera tiene ese acierto de utilizar nuestro ecosistema y tiene ese desacierto que realmente era poca superficie y la calidad no iba a ser la misma, claro. Pero indudablemente sin la cultura navacera, sin las técnicas navaceras, no habría sobrevivido y el proyecto de colonización habría sido un desastre como en otros sitios ocurrió, ¿no? Curiosamente también cuando el acuífero era tan poco profundo que cuando llega la motobomba, ¿no?, y el sistema de riego a presión, el acuífero se agotó en poquísimo tiempo, ¿no? Claro. Se facilitaba el regar, pero al mismo tiempo... Se succionaba de una manera... Que hubo mucho abandono, hubo que hacer
realmente trae agua del Guadalete, porque la colonia se quedó sin agua, ¿no? Pero un proyecto muy bonito. Torrejón Bonet además es el único que escribe otro libro que además podía haber traído yo. Torrejón Bonet escribió un panfletito, un librito, podemos decir, sobre los navazos, que podemos decir que es el único libro sobre los navazos que tenemos y existe, ¿no? Y él estudia muchísimo los navazos de los llanos de Bonanza, sobre todo. Esos navazos de Vera, esos navazos de Beta, ¿sabes? Que curiosamente coge también ese vocablo de Doñana, ¿vale? La Vera, lo que limita el sistema dunar de dunas con la marisma, todo eso es la Vera. Pues claro, todos esos navazos que está hacia ese lado mirando la marisma eran los navazos de Vera, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua emana y eran navazos que también en acuíferos eran muy interesantes. Entonces, es muy interesante leer a Torres Bonet, y esta publicación también es muy interesante para toda la gente de la colonia, porque explica todo el proyecto del tema de los gusanos de seda, plantando las moreras para aprovechar otros usos, el tema de cooperativa, el tema de vivero, para multiplicación de los frutales. Son los orígenes de lo que hoy tienen allí, evidentemente. Totalmente, ¿no? Y ese origen de la colonia es navacero, ¿no? En base a este proyecto. Y Rubén, a título personal, ¿cómo crees tú que las autoridades pertinentes, locales, provinciales, deben de proteger y mantener y darle sentido y vida, en este caso, a los pocos navazos que nos quedan? Pues realmente es de una necesidad extrema, ¿no? Que aprovechemos algunos, darle ese carácter de patrimonio, que lo es. Reivindicamos desde hace mucho el navazo del baluarte del Salvador, que está justo detrás, porque mantiene sus características, ¿no? Originarias de una forma súper interesante, ¿no? Entonces, al menos conservar algunos navazos íntegramente como eran originariamente, para que podamos mostrarlo, podamos enseñarlo, es fundamental, y se le puede dar diversos tipos de uso, ya sean como huertos urbanos, ya sean como centro de interpretación, ya sea como vinculado a la gastronomía, haciendo un restaurante de proximidad, ¿no? Comida de proximidad, de kilómetro cero, ¿no? Que hoy en día hay muchas formas y muchos recursos, ¿no? Pero obviamente debe de reconocerse, no tiene ningún tipo de reconocimiento a nivel local, a nivel urbanístico, y el navazo yo empecé un poquito de esa manera, porque yo llevaba anteproyectos al ayuntamiento, todo el mundo te decía que sí, estaría bien, pero no hacía nada, y la verdad que empecé como a investigar, a buscar, a llevar esto a un patrimonio internacional de patrimonio, congreso, ¿no? de patrimonio, a tratar de demostrar que esto tenía un valor mucho más allá de lo que aparentaba, ¿no? Y por eso yo creo que esa motivación de investigar, ¿no? Esta temática. Y realmente está más que demostrado, ya, ¿sabes? Más no se puede demostrar. Claro. El navazo está en una revista indexada en JCR, ¿sabes? Que eso para el tema de la investigación es muy, ¿sabes? Es investigación de alta calidad, ¿no? Te iba a preguntar exactamente qué retorno has visto y has comprobado que ha tenido en este caso tu trabajo sobre la agricultura ecológica y los navazos. ¿Qué impacto un poquito así? Sí, ¿no? O ese impacto o ese retorno que tú ves que haya podido Yo tener. creo que la verdad que es cada vez más el tema de los navazos, son muchísima gente, ¿no? Que está haciendo su trabajo fin de grado o está haciendo y está interesado en dedicarlo a esta temática. Yo creo que por lo menos han sido 4 o 5 chavales que ha ayudado un poquito haciendo como de cotutor extraoficial. O sea, el interés cada vez un poquito va creciendo, ¿no? Ya te lo ves en algunas guías de puntos de interés, ¿no? Ambiental en Sanlúcar, cosas que antes era muy difícil. Creo que lo vamos poniendo en valor a nivel de ciudadanía, pero a nivel político no se ha traducido absolutamente en nada. Y el tema un poquito de ecológico, pues exactamente igual, ¿no? En Sanlúcar sí tenemos la suerte de tener una asociación, una organización, y el tema de lo ecológico aquí está representado, ¿no? Tiene su núcleo, que ojalá todas las localidades tengan una tienda asociativa, tenga agricultores, y tampoco se valora demasiado eso que tenemos en Sanlúcar, ¿no? No en todos sitios es tan fácil consumir ecológico como en Sanlúcar, porque es una tienda asociativa, no una tienda privada. Entonces eso ha costado muchísimo trabajo generarlo, pelearlo para que lo tengamos, ¿no?
y muchas veces no se valora suficiente, pero ahí está, ¿no? Es un proceso participativo súper interesante que a todo el que le guste esos temas merece la pena de acercarse, involucrarse en la medida de las posibilidades, ¿no? Porque eso crea ciudadanía, ¿no? Claro. Pues, amigo Rubén, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en este programa de cultura de nuestra Baja Andalucía. Y nada, desearte toda la suerte del mundo y que volvamos quizás en un tiempo a vernos aquí y sigamos hablando de esto. Pues encantado, Rafael, y agradecerte también que de alguna manera también estás ayudando, contribuyendo en poner estos temas, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, en divulgar estos temas tan importantes, ¿no? Gracias, Rubén. Amigos de Café de Levante, nosotros nos vemos para la semana que viene con más personajes, con más amigos, con más temario y siguiendo hablando de todo esto, de todos estos temas que como siempre digo, nos llena a todos el alma de vida. Le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Sean muy felices y buenas noches. Y dijo: arpías, injusticias, sin prudencia, analfabetas, dejad las fábulas, no cambiéis el curso de la historia. Y dijo: tragedias y comedias, sin pintura ni escultura, poned vuestros números en juego, claudicad ante la ciencia y volved al estoicismo de la ley. Y dijo: dialécticos corrompidos entre odas, liras e himnos, escuchad el poema, mirad la belleza de las cosas y dejad de amedrentar con vuestros escándalos. Y dijo: volved, vosotros espíritus errantes por la fantasía y mago de las cosas y de las gentes, volved. Pero ¿quién viene? ¿Quién va? ¿Una voz, una palabra, un libro, otra voz? Dejadnos en paz. Y dijo: busquemos nuestras manos llenas y nuestra sonrisa feliz por haber trasteado y rebuscado en esa trastienda eterna de lo posible. Y dijo: busquemos la agilidad, el donaire, la aguda risa sin encubrimientos, y busquemos el más osado de nuestros deseos, que nada se consigue sin vencer las continuas y diarias inmensas dificultades. Y dijo: busquemos. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live. Y ahora, algo de Alejo Carpentier, escritor cubano y premio Cervantes en 1977, en su libro El siglo de las luces, cuando nos dice: ahora el frescor del mar, la gran sombra de los velámenes, la brisa norteña que después de correr sobre las tierras cobraba nuevo impulso en la vastedad, trayendo aquellos olores vegetales que los vigías sabían husmear desde lo alto de las cofas, reconociendo lo que olía a Trinidad, a Sierra Maestra o a Cabo Cruz. You're gonna give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I keep you alone, you know I feel. Con una vara a la que habían fijado una pequeña red, Sofía sacaba maravillas del agua, un racimo de sargazos, cuyos frutos hacía estallar entre el pulgar y el índice, un gajo de mangle, aún revestido de ostras tiernas, un poco de coco, tamaño de una nuez, de tan esplendoroso verdor que parecía recién barnizado. Se pasaba sobre bancos de esponjas que pintaban pardos macizos en los fondos claros, bogándose entre callos de arena blanca,
siempre a la vista de una costa difuminada por sus brumas, que se iba haciendo más montañosa y quebrada. You make me feel alright. Sofía había aceptado aquel viaje con alegría, repentinamente librada del calor, de los cínifes, de la perspectiva de un tedioso regreso hacia lo cotidiano y monótono, hecho más monótono por la ausencia de quien a todas horas tenía el poder de transfigurar la realidad, como si se tratara de una mera excursión sobre las aguas de algún lago suizo, de románticas orillas empeñascadas. Imprevisible ayer, y que Víctor, en crítico trance, había sacado de sus mangas de prestidigitador. Encontrando el lugar a bordo, con un pequeño camarote bajo cubierta para ella, el amigo les había ofrecido aquella navegación por responder, decía, al afecto y la generosidad que le habían mostrado en todo momento. Podían pasar varias semanas y regresar en el mismo buque. Para viajar con el capitán filántropo no necesitaban salvoconductos. Cuando éste volviera de Surinam, a donde llevaba alguna carga, tomando todo aquello como si fuera una travesura. Day's night, and I've been working like a Hasta aquí, esta joya, el libro de las luces de Alejo Carpentier, escritor cubano. Les habló Domínguez Lobato Eduardo. will make me feel